Bueno, yo no puedo empezar a hablar del Caribe sin hablar de la luz, porque la luz es la calidad de la naturaleza caribeña. Esa luz lame nuestra sangre y filtra nuestra memoria. Esa luz es follaje terrestre y espejo marítimo. Está en la escama del pez, en el pellejo de la lagartija y de mil formas imponderables en la gente. Esa luz ha formado nuestra piel espiritual y se ha colado a nuestras emociones. Se ha vuelto ritmo y médula en nuestro cuerpo. A mí me pasa, yo no sé, va a tener que ayudarme a pasar esto. La imagen se ve distinta. Bueno, vamos a quitar la música. No se preocupen, cuando comencemos no vamos a parar más. Muy bien, aquí ¿cómo la paso? ¿Cómo la paso con esta? Con esta. Ok. Y aquí, sí. ¿Y aquí cómo pongo pantalla entera? Ahí, sí. Pantalla completa. Ok. Bueno, el Caribe es una región rítmica. La luz y el ritmo definen el Caribe. Es una región fulgurante, híbrida y vibrátil. Nosotros tenemos innumerables ritmos que se mantienen ocultos y que el gran público no conoce. La gente conoce más el merengue y la bachata en el caso de República Dominicana, pero hay una infinidad de ritmos caribeños. El calipso, soca, salsa, hay una infinidad de ritmos caribeños. A cada una de las islas que ustedes vayan van a encontrar distintos ritmos. Y la historia de esos ritmos tiene mucho que ver con la historia del poder. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, los dos ritmos más conocidos, que son el merengue y la bachata, son formas musicales que en el principio, en los dos casos, eran consideradas del burgo, de la clase marginal, y que es toda una historia de cómo prevalecieron y se impusieron y definen, internacionalmente nos definen y nos representan, ¿no? Pero también estas características del Caribe, que es una región completamente mezclada, y sobre todo el Caribe español, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, son países muy mezclados racialmente. En las otras naciones, en los otros países de la isla no son tan mezclados. Si uno va a Jamaica va a haber gente blanca y gente negra, la mayoría negro, pero no va a haber esa mezcla que nosotros tenemos. En el caso del Caribe hispano es muy mezclado, extremadamente mezclado, y eso debe significar algo, ¿no? Pero también las luces nuestras, que son ese ritmo y que son esa mezcla, que es luz y riqueza, se modelan, sobre esa base se modelan estereotipos sobre la mujer caribeña. Yo me recuerdo una vez que una crítica me dijo, bueno, a mí lo que me preocupa de tu literatura es que yo no veo lo de la mujer caribeña. Y yo le dije, bueno, ¿y qué es lo de la mujer caribeña? Entonces ella me dice, bueno, eso, la sensualidad, el sexo, no sé qué. Yo dije, bueno, eso es un estereotipo, ¿no? Esa mulata voluptuosa, de sexualidad expuesta, ese exotismo versus capacidad de pensar, como si solamente fuese ese exotismo. Se supone una manera caribeña de escribir y de crear, no del todo mala, pero es
superficial y es limitativa, porque igual que con cualquier región se dan todas las complejidades del pensamiento y del ser humano. Esa es una imagen de la... Lamentablemente no sé qué pasa con la imagen, porque son fotografías que yo he tomado y que aquí se ven, no sé por qué se ven todas verdes, pero no son verdes, son con todo el colorido del Caribe, ¿no? Estas interdependencias de las relaciones de poder en un país, yo me voy a referir un poco más al Caribe español y específicamente a República Dominicana, porque no hay manera de abarcarlo todo, es muy, muy diverso. Y aunque hay unos cruces de historias comunes, pero también hay unas particularidades. Pero también es cierto que lo que vamos a ver de República Dominicana en el caso de la mujer y de la cultura no es muy diferente a lo que ocurre en los otros países, ¿no? El Caribe somos pueblos café con leche, porque la población indígena, como ustedes saben, fue exterminada muy rápidamente y es entonces una región que se va a conformar de los inmigrantes que llegan de Europa y de los esclavos africanos. Somos ese pueblo café con leche, ¿no? Pero dentro de esa condición, lo negro ha sido siempre estigmatizado o considerado como marginal. Y a pesar de que somos negros predominantemente, yo soy un poco clara, pero la población dominicana es mulata y en regiones enteras es mucho más negra que blanca, ¿no? Todo eso ha traído, en el caso de la mujer, para quien los patrones de belleza vienen a significar algo muy importante, una dimensión que es necesario, aunque sea así de pasada, mencionar, ¿no? Esos modelos blancos como referente de belleza desconocen nuestras raíces negras. El pelo, por ejemplo, de los negros es el pelo malo, el pelo lacio es el pelo bueno. Y es uno de los aspectos en los que el feminismo y que los movimientos de mujeres han influido en todo el Caribe, en el sentido de la reivindicación de las raíces negras. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, hubo una pintora en la década de 1930 del siglo pasado que se llamó Celeste Wosigir, una feminista y una de las principales pintoras que hemos tenido, que fue la primera que empezó a hacer dibujos desnudos, hacer desnudo de mujeres mulatas y de mujeres negras. Fue la primera. Hasta ahí los hombres y las mujeres artistas pintaban los desnudos de gente blanca, ¿no? Y luego en el feminismo más reciente eso ha sido un tema, al punto de que se constituyó un movimiento de identidad de la mujer negra. Y creo que eso ha sido en toda la región una contribución, ¿no? Esto es sumamente importante porque ese referente estereotipado de belleza atenta contra la formación de una sana autoestima, como sabemos, y de una imagen positiva. Esa es la mezcla de nosotros, café con leche. Las caribeñas han significado una corriente singular de cambios y de desafío a través del siglo. Esas imágenes que vemos, la primera es Brunilda Soñé, una luchadora contra la dictadura de Trujillo. Ahí está en Venezuela, que fue donde se acogieron buenas partes de los exiliados dominicanos en esa primera línea. La otra es una mujer de los primeros equipos de béisbol femenino que se hicieron en la década del 40. Y la tercera es una mujer de un proyecto que se llama las mujeres técnicas en oficio no tradicionales. Son mujeres que están organizadas y que son carpinteras, albañilas, tapiceras, que tienen empresas de muebles, etcétera, ¿no? Las mujeres han sido laboriosas desde siempre. Un cronista del siglo XVIII ya afirmaba, son las que más trabajan. Estas son mujeres trabajando en la industria del tabaco a principios del siglo XIX. Me baso en imágenes porque yo creo que las imágenes son mucho más elocuentes que las palabras. Estas son mujeres limpiando maní, que fue todo un periodo de producción de maní, de aceite de maní, ¿no?
Aquí la vemos pues trabajando. Esta es Altagracia del Orbe, es una sindicalista, y es una de las personas que me ha enseñado a mí que la historia no ha escrito la historia de las mujeres y que al contrario es una historia que permanece sumergida, como la historia de los movimientos sociales en general. La historia de las guerras, la historia de los enfrentamientos bélicos y de los generales. Pero después, de la historia conocemos muy poco, esa es mi impresión. Y en el caso de la historia de las mujeres conocemos casi nada. Esta señora en la década del 40 del siglo pasado dirigía una asociación de empleadas domésticas, que fue la primera. Bueno, eso es a modo de preámbulo. Entrando en materia, no puedo hablar de la historia, de la cultura, de la mujer caribeña y de la mujer dominicana en especial, sin hablar de la educación y la nueva conciencia. Mi primer trabajo en este tema, que fue en el año 85, me demostró que va junta el cambio en la educación de las mujeres, en acceso a la educación y la formación de una nueva conciencia sobre ella misma y de una nueva conciencia de participación pública. Y por eso voy a abordar 3 temas básicamente, que tienen que ver el primero con las maestras y la función que desarrollaron las maestras en la formación de nuestras naciones y en la formación de nuestra cultura. Algunas de ellas realmente deberían ser madres de la patria. En nuestro caso particularmente Salomé Ureña, y hay documentación bastante para afirmar, puede ser madre de la patria si se tomaran otros referentes para ver la configuración de una nación que no sean los meramente más abiertamente políticos y bélicos. Las maestras fueron fundamentales. Y quiero empezar diciendo que yo creo, y eso es lo que yo he visto en mi investigación, que cada nuevo peldaño que la mujer ha conquistado para ella es un doble peldaño de avance en la sociedad. Hay mucha reticencia con la lucha de las mujeres por sus derechos, pero es que cada avance que ha hecho las mujeres en la sociedad, avance de ellas, eso ha significado un doble avance para la sociedad misma. Imaginémonos el siglo XX sin las mujeres en las universidades, en la cultura, en las industrias. Imaginémonos lo que sería el siglo XX para tener una idea de lo que ha significado esa historia de las mujeres, ¿no? Y también no se puede hacer una separación entre la lucha de las mujeres por sus derechos y las luchas sociales en general, porque siempre vamos a encontrar unos lazos comunicantes entre las luchas de las mujeres por sus derechos y las luchas sociales en general, ¿no? En 1881, Salomé Ureña funda el Instituto de Señoritas con 14 alumnas. Es el primer plantel femenino de educación, de enseñanza superior en República Dominicana. Esta mujer era una poeta, fue la primera mujer que publicó un libro de poesía. Y los poemas de ella son los que me llevan a mí a decir que es una madre de la patria. Es la mejor discípula de Hostos. Eugenio María de Hostos, puertorriqueño, anticolonialista, que su reforma educativa, la reforma educativa tomó 2 países para hacerla, que fue República Dominicana y Chile, y que le dio mucho mejor resultado en República Dominicana, decía él mismo, que enfrentó esa educación escolástica y que con ideas positivistas, pero con ideas que iban más allá del positivismo, defendió lo que llamó la educación científica de las mujeres. Y aquí en Chile dictó en 1874 una serie de conferencias con el título La educación científica de las mujeres, que significaba un paso de ruptura en lo que era la educación y la visión de las mujeres en esa época. Creo que estaba muy influenciado por John Stuart Mill, el inglés que escribió La esclavitud de las mujeres en 1869. Y Salomé Ureña se convierte en la que yo creo que es la mejor discípula de Hostos, entre hombres y mujeres. Estas mujeres que formaron el Instituto de Señoritas es el núcleo
del cual va a partir un cambio en la educación de las mujeres, porque cada una de estas mujeres que son formadas ya no para las tareas del hogar, sino que aprenden astronomía, nociones de astronomía, que aprenden matemáticas, que hacen experimentación en laboratorio, que aprenden botánica, anatomía y todo esto. Estas mujeres van a ir a distintos pueblos, se van a ir a distintas provincias y van a formar posteriormente institutos similares al de Salomé Ureña. Y eso, cada vez que uno empieza a hurgar, se encuentra que todas las sociedades patrióticas, que todos los movimientos feministas de mujeres al principio del siglo tienen que ver con este grupo de maestras. Ya en 1873, yo digo que entre Hostos y Salomé se hace una química, y no como se ha dicho luego que Salomé bajo las ideas de Hostos. Salomé tenía ideas ya establecidas que él había planteado en sus poemas sobre el progreso, la educación de la juventud, el papel de los obreros, sobre las mujeres, y cuando se encuentra con Hostos, por supuesto, recibe un gran apoyo, un gran impulso. En 1873, aquí en Chile, ya Hostos decía: se debe educar a la mujer para que sea ser humano, para que cultive y desarrolle sus facultades, para que practique su razón, para que viva su conciencia. Cuanto más ser humano se conozca y se sienta, más humano querrá ser y sabrá ser. Esta conferencia está en internet, La educación científica de las mujeres, Eugenio María de Hostos, y es muy interesante porque fue en Chile donde se inició ese movimiento. Salomé Ureña es una mujer que va a sufrir muchísimo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que pasa con estas mujeres luego en su vida emocional y el costo de esos aportes y de esa ruptura, el costo personal que tuvieron, ¿no? En ella está la génesis del feminismo. Son escritoras, son mujeres de múltiples facetas. Estas fotos son interesantes. La foto que ustedes tienen aquí a la derecha es la foto original, es la única que se conserva de Salomé. Es una mujer mulata. Y luego, como en las distintas imágenes que van haciendo de ella, cómo la van poniendo cada vez más blanca. Fíjense, aquí está ya a la izquierda hasta con los ojos verdes. Eso era una mujer con el pelo malo, como se decía, ¿verdad? Con el pelo grifo, y una mujer mulata, y una mujer a la que su marido, que incluso fue un gran patriota porque enfrentó a los norteamericanos, pero que la hizo llorar lágrimas de sangre. Murió joven, relativamente. Este documento que ustedes ven aquí es porque es una de las cosas interesantes que yo encontré en mis investigaciones. Todas las sociedades patrióticas que se formaron a finales del siglo XIX y principios del XX, formadas por mujeres, y son de esas sociedades patrióticas que hay una cantidad. Tú no hallas eso en ningún libro de historia. Tú no encuentras ese tipo de datos. Es como si no hubiesen existido. Sin embargo, esas mujeres tú las vas a encontrar posteriormente cuando se da la invasión, cuando se da la ocupación norteamericana, que se da en ese mismo periodo en Nicaragua, en Haití. O sea, es el tiempo que está la expansión de Estados Unidos, que se va convirtiendo en imperio. Pues en ese tiempo, esas mismas maestras, las mismas que constituyeron las sociedades patrióticas, las vamos a encontrar de nuevo, los mismos nombres, en las organizaciones de resistencia civil a la ocupación norteamericana. Pero eso no se menciona en ningún libro de historia. Bueno, pero para cerrar con la educación, que a mí me parece que es fundamental, siempre me ha parecido que el tema de la educación de las mujeres es muy interesante. Mi madre, por ejemplo, es una mujer campesina y nosotros éramos, y ella enviudó bien joven, 5 mujeres, 4 hombres. Y mi madre, que debió haber realizado un 2º o 3er grado de primaria, decía, las hembras tienen que estudiar, todos tienen que estudiar, pero sobre todo las hembras. Había una conciencia intuitiva
y todavía es muy poderosa, de que solo la educación podía redimir a la mujer, de que si la mujer se casaba, como ocurría con que le salió un maldito, tenía posibilidad solamente si tenía un oficio, si tenía una profesión. Entonces, intuitivamente, siempre se vio la educación como una manera de liberación. Y entonces vamos a ver a lo largo del siglo XX cómo va cambiando desde ser cero en las universidades, cero en la educación secundaria, a ser rápidamente, ir creciendo en el siglo, y yo creo que es en el área donde más se nota el cambio que tiene que ver, que ocurre en este siglo, con la educación de las mujeres. Al día de hoy, o sea, lo de Salomé es a finales del siglo XIX, que se forma el Instituto de Señoritas, que forma maestras normales. Pero al día de hoy, la tasa de mujeres que terminan el 8º grado supera un 20% a la de los hombres. La matrícula de mujeres en el nivel medio supera la de hombres en un 22%. Y 2/3 partes de la matrícula universitaria en República Dominicana es femenina. Lo que quiere decir que si las mujeres nos dan chance, si no nos obstaculizan más de la cuenta, es un avance rapidísimo. Aquí tenemos 3 generaciones bien caribeñas. Bueno, ahí no se ven tan bien porque con ese color me mata la fotografía. Pero son 3 morenas. Ella es una persona que me ayuda en mi casa, esta es tu hija, y la del medio es su nietecita. ¿Por qué la educación es tan significativa para las mujeres? Porque significa ingresos propios. Y por más que hablemos, si no hay ingresos propios, no hay ninguna independencia, no hay ninguna liberación. Se ha demostrado que las mujeres educadas son menos vulnerables a la violencia de género, por lo menos en estudios en República Dominicana. Pero además implica una vida interior, empezar un diálogo interior. Cuando tú empiezas a leer libros, y en mi experiencia, todas las mujeres que se han destacado en República Dominicana, incluso durante la dictadura, una mujer como Minerva Mirabal, que lo voy a mencionar más adelante, en medio de una dictadura y de un aislamiento del país, es que esa mujer entra en contacto con los libros. Es que cuando yo revisé lo que ella leía en el 30 y el 40, me di cuenta que evidentemente tenía otra mentalidad. Los libros para las mujeres han significado el gran recurso de expansión. Porque yo no sé, en mi experiencia también, yo leía Ana Karenina a los 12 años y realmente estaba en un campo, por allá, cayó este libro en mis manos, y de ahí para adelante lo que los libros significaron, independientemente de donde yo estuviera, fue fundamental. Y yo creo que las mujeres eso lo han sabido siempre. En República Dominicana se da un movimiento renovador, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en las universidades, que tiene mucho que ver, muy parecido a lo que está ocurriendo aquí, en los años 70. Y ese salto, ese cambio que se da de democratización de la educación superior, quienes más los aprovechan son las mujeres. Las mujeres en el 66 eran un 25%, eran menos de la matrícula. Había 1,000 mujeres, 1,011 mujeres en la universidad en el 66, cuando se da el movimiento renovador. 10 años después se había multiplicado por 10 el número de mujeres en la educación superior. Mi conclusión es que cuando hay una apertura de verdad social, en términos de democracia, de libertades, las mujeres dan un salto. Y también ocurre lo contrario. Cuando hay dictadura y cuando se constriñen las libertades generales, yo creo que por las razones que no vamos aquí, ¿verdad?, a ponernos a especular, son las que se ven más restringidas, ¿no? En el siglo XX la mujer emergió al mundo público. No es ningún secreto. Pero quiero terminar esta parte de educación haciendo una pregunta. ¿Ha habido verdaderos cambios en la educación sentimental
en la educación de los afectos y de la manera en que los hombres y las mujeres se relacionan? Yo planteo esa pregunta porque a pesar de todos los cambios en la educación, seguimos teniendo, por lo menos en el Caribe, en República Dominicana, puedo hablar de República Dominicana, más asesinato de mujeres, más violencia doméstica, más dificultades de parejas estables. Entonces, una de mis hipótesis es que las mujeres hemos dado un salto. Se ha producido lo que Osto decía, la educación científica de las mujeres. Las mujeres estudiamos de todo. Hoy día, a través del siglo, se ha ido, mientras hasta el siglo XX, hasta finales del siglo XIX, la racionalidad era una parcela de hombres, y la intuición y lo íntimo era el mundo de las mujeres. Y Osto dice, la razón es tanto femenina como masculina. Y se produce un salto, o sea, las mujeres hemos aprendido a utilizar la racionalidad y hemos aprendido a no despreciar tampoco la intuición, sino a combinar la racionalidad a la intuición. La pregunta mía es si ha habido realmente un salto similar en los hombres en cuanto a la educación de la parte que ellos no tenían desarrollada, que son la parte de la intuición, de las capacidades afectivas y eso, ¿no? Yo tengo la teoría, la hipótesis de que se ha creado una brecha que en vez de mayor comunicación y más facilidad con todo el avance que ha tenido la mujer en términos de sus propios esfuerzos, se ha creado una brecha porque nosotros hemos estado haciendo esfuerzo por ir yendo a todos los terrenos, pero no se ha producido algo similar en el caso de los hombres en lo que a ellos les compete. Y eso lo podemos ver con algo tan simple como la división del trabajo en la casa. Mientras nosotras hemos entrado a todos los trabajos que se consideraban masculinos, pero no ha pasado lo mismo con la participación de los hombres en los trabajos que se consideraban femeninos. La pregunta mía es si la violencia de género y la violencia intrafamiliar no proviene de que los hombres no han sido preparados y educados para la libertad que conquistan y que han conquistado las mujeres. Queda ahí mi planteamiento con la educación. El segundo renglón que quiero plantear es la libertad de la mujer y la libertad social. Yo digo que son interdependientes y que han caminado juntas la lucha por la soberanía de nuestra nación y la conformación con nuestras naciones, con los movimientos culturales significados por las mujeres y con el feminismo. Ese documento que ven ustedes ahí, nunca había oído mencionar hasta que no investigué de la participación de las mujeres en las luchas que han permitido que seamos una nación. En el caso y yo me tengo que concentrar en República Dominicana porque, como les decía, es imposible hablar de cada uno de los países. Pero la República Dominicana fue ocupada de 1916 a 1924 por Estados Unidos. Y este país pequeño tuvo un valor y un nivel de lucha que terminó teniendo que retirarse a los Estados Unidos. Si no, nosotros estuviésemos igual que Puerto Rico, que siendo una colonia. Hubo una resistencia armada de campesinos que era con machete y que lo que conseguían. Hubo una resistencia cívica y hubo una resistencia religiosa en la región sur. Eso es una cosa bien interesante. Entonces, solamente ahora se ha empezado a sacar la participación de las mujeres en todas esas luchas, particularmente en lo que tiene que ver con la resistencia civil. Se forman juntas patrióticas de damas, se organizan eventos. Por ejemplo, miren esta foto. Esta foto es una manifestación de mujeres, una foto poco conocida, ha salido en un libro que publicamos hace 2 años, en 1924.
Cuando Estados Unidos iba a desocupar el país, empezaron a crear distintas fórmulas, que al fin y al cabo el país iba a seguir siendo bajo la dominación de Estados Unidos. Fíjense los letreros que dicen ahí: no queremos desocupación condicional, salvemos la república, queremos soberanía completa, libertad sin condiciones. O sea, era una postura clarísima. Y esto es una manifestación de mujeres en Santo Domingo, en la principal arteria, en lo que era la principal arteria del país en ese momento, ¿no? Esta mujer fue una de las maestras que viene de esa línea de maestras, Ercilia Pepín. Es una mujer que se autoeduca, que ya con 14 años es nombrada directora de una escuela y que luego, años después, obtiene el título de maestra normal. Lo que tiene ella en la mano, y estamos hablando de comienzo del siglo XX, es un microscopio, que esa es una cosa simbólica ya, ¿verdad? Pues tenemos que ubicarnos también en una sociedad que la mayoría de gente era analfabeta, la gran mayoría, y una sociedad rural. Son estas mujeres las que van haciendo la nación, educando silenciosamente y con compromiso. Por ejemplo, en el caso de Ercilia Pepín, se solidariza contra toda la dictadura. Envía una carta al general Sandino junto a una bandera que tejen sus niñas en las escuelas, en la escuela que ella dirige. Ellas tejen una bandera para mandársela al general Sandino, que está luchando contra las tropas, lo mismo que estaba pasando en República Dominicana, ¿no? Y se niega, cuando la nombran para ir a un Congreso Panamericano del Feminismo, que se realizaría en Baltimore, se niega porque el país está ocupado y dice: no podría ir a representar a mi país al extranjero llevando credenciales escritas por los jefes de las fuerzas invasoras de mi patria, ¿no? Pero esta mujer, que va a ser típico en ese tiempo, también es una feminista y va a ser una de las mujeres que va a ser de la Acción Feminista Dominicana, que es una historia bien, bien interesante. Esta foto es una foto bien interesante. Si ustedes pueden ver, hay una mujer ahí que tiene al cinto un revólver. La palabra gavillero, le decía a Rosario y a Leonardo hoy en el almuerzo, que seguramente gavillero quiere decir ladrón, salteador, malhechor, y fue como las tropas de Estados Unidos y los ocupantes calificaron a los campesinos que estaban presentándole batalla, ¿no? Entonces, pero ya se ha reivindicado en la historia a los gavilleros como esa fuerza realmente patriótica y heroica, de un valor increíble. Y luego se empieza a ver, estos son de los líderes principales gavilleros, pues que había gavilleras, o sea, que había mujeres que estaban también ahí dando la batalla. Yo creo, no es una idea mía, pero la asumo, que algunas mujeres excepcionales son una ventana por la que vemos la realidad de todas las mujeres. Esta señora que ustedes ven aquí terminó loca, deambulando por los caminos. Se llamaba Evangelina Rodríguez Peroso, murió en 1947 en plena dictadura de Trujillo. Esta mujer fue la primera mujer médico dominicana. Se graduó en 1911. Viene también de la escuela de una de las alumnas de Salomé Ureña. Es que esas maestras las vamos a encontrar como núcleo forjador de la base de una nación, que es la educación y que son las ideas y que son ese sentimiento de identidad. Esta mujer, una mujer pobre, negra, huérfana, se forma en la escuela que funda una alumna de Salomé en San Pedro de Macorís. Y esta mujer se gradúa de maestra y empieza a ser maestra también jovencita. Era amiga de los poetas, una mujer que leía. Esa mujer escribió en 1915 un libro que ni en República Dominicana se conoce, que es extremadamente interesante, un híbrido de ficción y ensayo que se llama Granos de Polen. Escribió cuentos. Y esta mujer tardó 9 años en recibir el título cuando se graduó en la universidad. La información que tenemos hasta ahora, habría que documentarla mejor,
es que el rector de la universidad de ese momento, de la Universidad de Santo Domingo, decía que en esa universidad no se iba a graduar un negro. Entonces imagínense esta mujer que es negra y que es mujer, que es la primera mujer que entra a la escuela de medicina. Pues a los 9 años es que ella consigue el título y ella va ahorrando con su trabajo de maestra, ella va ahorrando chele a chele y se va a Francia. Nada menos. Esta mujer que viene de un campo, de cero, de ser de la marginalidad extrema, y allá se prepara en cuestiones novedosas de medicina, empieza a trabajar temas de planificación familiar, de lo más avanzado que había en París en ese momento que solamente los hijos de la gente pudiente de Santo Domingo los mandaban a especializarse a París. Pues esta mujer negra, fea, porque eso es otra cosa, que, entre comillas, quiero decir, ¿verdad? Que a muchas, yo no sé por qué, yo nunca he oído diciendo a ningún historiador que un fulano era feo, que ese héroe era feo. Pero en el caso de las mujeres encontramos, por ejemplo, una de las primeras poetas dominicanas del siglo XIX, que era una poeta popular. Ustedes encuentran en las crónicas, los cronistas dicen, era solterona y fea. No dice, pero nunca he oído ese calificativo. Y en el caso de Evangelina Rodríguez, sacan a colación que era fea. Era fea porque era negra, y porque era pobre. Y porque no se alisaba los cabellos, sino que era lo que ella era. Esta mujer, cuando llegó a Santo Domingo, que viene con todas estas ideas y que además es feminista y escritora, y yo conozco una carta a ella hablando de la necesidad de la libertad del periodista, de que el periodista no se dejara subyugar por el poder. Es una mujer totalmente con una mentalidad, pero ¿qué pasa? Le hacen la vida imposible. O sea, ya está la dictadura de Trujillo que se instaura en 1930 y a esta mujer la marginan de una manera, es antitrujillista, no lo esconde, parece que participa en organización de trabajadores en sindicato, la encarcelan, le dan golpizas terribles. Y el aislamiento, la soledad que va a perseguir, esa soledad va a perseguir a las mujeres brillantes del siglo XX, sobre todo hasta 1960, y es el tercer tema que voy a tratar. Esa soledad y ese aislamiento va a perseguir a las mujeres más brillantes, a esas mujeres que rompen, esas que abrieron camino. Y en el caso de Evangelina Rodríguez simplemente enloquece. Termina deambulando por los caminos, alucinando con las víctimas de Trujillo, con los asesinatos, con la sangre. Y es un triste final de una brillantísima mujer que va a ser, y ahí vemos otra vez, que esta mujer feminista es escritora, es maestra, y al mismo tiempo está introduciendo elementos novedosos a la sociedad en el caso de medicina y en un nivel científico. Y eso es algo que se va a repetir en esta estirpe de mujeres, ¿no? En 1926 se forma en Santo Domingo. Y esto es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Después de que salen los norteamericanos, que el país se empieza de nuevo como nación en 1924, estas mujeres que se entrenaron en la lucha patriótica son las mismas mujeres que vamos a encontrar luego haciendo acciones feministas y acciones por los derechos de la mujer. Otra vez me vuelve a conjugar el tema de la lucha social, de la soberanía, de la configuración de la nación, de la cultura y del feminismo y la lucha por los derechos. Porque hoy, por lo menos en mi país, el feminismo es muy estigmatizado. Pero lo que a mí me ha mostrado a lo largo de todo lo que he estudiado es que es indisoluble. Es que una mujer inteligente, señores, una mujer inteligente no puede dejar de pensar en su condición como mujer porque no es que ella quiera.
es que yo me recuerdo, en una ocasión, yo reuniendo centavos en una librería de viejo, compré una enciclopedia cultural en 11 tomos. Y yo estaba muy ufana con mi enciclopedia. Había un tomo que era Historia de las ideas políticas en Occidente, 2000 años. Y yo empiezo, señores, no había una mujer. Y yo dije, bueno, pasa una de dos cosas. Esto lo vi cuando era así como ustedes. Yo dije, o las mujeres no pensamos, o se ha invisibilizado el pensamiento de las mujeres, porque no hay de otra. O han pensado más limitadamente porque las condiciones han sido adversas, ¿no? Pues en 1926, las maestras y algunas mujeres que se habían formado en Europa y que habían conocido el movimiento sufragista y todo esto que se daba en Europa a comienzos del siglo XX, y que regresan a Santo Domingo, aquella pintora que les hablé, Celeste Bocigir, que regresa de los Estados Unidos, Evangelina Rodríguez, esta médica que regresa de París, y las maestras, que eran mujeres que tenían un gran prestigio en la sociedad de entonces, fundan el Club Cultural Nosotras. El Club Cultural Nosotras va a ser, según testifica todo lo que uno puede investigar, la institución cultural más importante en Santo Domingo de 1926 que se fundó hasta años después. Entonces, allí se hacían, bueno, al Club Nosotras va Gabriela Mistral. Las anfitrionas de Gabriela Mistral en una visita a Santo Domingo son el Club Nosotras. Pedro Enrique Sureña viaja a Santo Domingo y pintores viajan a Santo Domingo y artistas de todo el mundo que llegan a Santo Domingo. Todo son conferencias, exposiciones, conciertos, todo eso en el Club Nosotras que dirigen estas mujeres. Todo está muy bien. Se funda una revista de mujeres, Fémina, en San Pedro de Macorís. La funda una maestra también. Tienen una línea también patriótica. Pero ¿qué pasa cuando las notables del Club Nosotras hacen una asamblea y deciden constituirse en la Acción Feminista Dominicana? O sea, no anular el Club Nosotras, va a seguir funcionando, pero ellas forman una organización directamente para plantear el derecho al voto, el derecho a la educación, etcétera, ¿no? Lo que va a pasar es, miren, esto en un país que es pequeño, está en la asamblea. Fíjense, ahí estaba el grupo de mujeres más importante del país, las maestras, las pintoras, o sea, todas las mujeres que tenían sectores medios, por supuesto, ¿no? Porque eran las que tenían acceso a la educación. Estas mujeres que eran tan apreciadas y tan celebradas, pero fue hasta que fundaron la Acción Feminista Dominicana. Esto levantó una polvareda. Le cayeron encima. Hay un año que en los periódicos de ese año, 1931, el debate que hay y el escándalo que hay en torno a la Acción Feminista Dominicana, en torno a ese feminismo dominicano, es realmente una cosa sabrosa de leerse, porque todos los prejuicios que escuchamos hoy son los mismos que estaban hace 80 años. Los mismos prejuicios contra las mujeres, los mismos prejuicios contra las mujeres que querían cambiar cosas, ¿no? Y bueno, ahí está Gabriela Mistral, que estuvo en el Club Nosotras, ¿no? Pero esa Acción Feminista Dominicana, estas mujeres tenían un dinamismo extraordinario y además ellas no se circunscribían a los derechos de la mujer, que lo planteaban con cierta cautela algunas cosas, sino que también hacían una serie de planteamientos sobre la protección al niño, a las obreras, y en un año estas mujeres hicieron lo que nunca se había visto, yo creo que en ningún movimiento social en República Dominicana. En un año estas mujeres hicieron un periódico, formaron varias escuelas de educación para trabajadoras domésticas o sirvientas, como lo decían en ese tiempo, ¿no? Para alfabetizar ellas. Y le daban exámenes y se tomaban eso muy en serio.
Formaron juntas provinciales. En casi todas las provincias, municipios y barrios de Santo Domingo se formaron juntas de la Acción Feminista Dominicana. Todo eso fue en un año. Empezaron a escribir por la prensa, a hacer artículos. Pero, ¿qué pasó con la Acción Feminista Dominicana? Al año están vapuleada por los intelectuales de ese momento, por algunos. Trujillo, el dictador, no sé si ustedes saben quién era Trujillo, pero fue un dictador que García Márquez dice que el otoño del patriarca, su modelo fue Trujillo. Es un dictador despiadado, extravagante, grotesco, sanguinario. Convirtió el país en una empresa de él y de su familia. Se volvieron multimillonarios en dólares, él y su familia. Y Trujillo era muy astuto para manipular la gente. ¿Qué hizo Trujillo? Cuando la Acción Feminista Dominicana, esta floreciente organización, con este empuje, que en todas esas juntas estaban formadas por las mujeres más importantes de cada sitio, ¿no? Por las maestras, por las intelectuales, por las que habían estudiado fuera. Trujillo, cuando la están atacando los intelectuales, Trujillo le envía una carta a la Acción Feminista Dominicana, elogiando la capacidad, la altura y la extraordinaria brillantez de estas mujeres, y les dice que en su gobierno van a tener sus derechos, el derecho al voto. Eso simplemente empezó un proceso de cooptación del movimiento, se dividió, se desarticuló, las más brillantes terminaron amargadas, otras terminaron formando la rama femenina del partido de Trujillo, del Partido Dominicano. Y es uno de los procesos de cooptación más interesantes porque estas mujeres estaban entre varios fuegos. Y de verdad que en ese periodo del 20 y del 30, las dominicanas escenifican lo que yo creo que es un movimiento cultural. O sea, el número de escritoras, de artistas, de concertistas que se va a formar y que va a empezar a interaccionar en la sociedad y que trae estas nuevas ideas de cambio. El cambio en los derechos de la mujer, en la posición de la mujer, en el ejercicio público de la mujer. Ese tipo de movimiento cultural que da lugar a una cantidad de libros y al mismo Club Nosotras, y que tú no lo encuentras tampoco en la historia de la literatura ni en la historia de la cultura. En la historia de la literatura te sacan con pinzas. Y yo pienso que en términos de valoración el ser feminista era un hándicap, era más bien algo que devaluaba a los ojos de los historiadores, ¿no? Y realmente este movimiento cultural que se da sumamente interesante no va a ser registrado en ningún lado. En los años 60 y 70 hay un cambio, hay una zona de inflexión. En los 60 cae la dictadura de Trujillo y empieza la situación a cambiar. También es un periodo, los 60, de cambio en toda la región y en todo el mundo, ¿verdad? Surgen los movimientos, la libertad sexual, los movimientos anticoloniales, en el caso de la región, la Revolución Cubana, en el caso de nuestro país, la lucha contra los remanentes de la dictadura de Trujillo, que al fin y al cabo todavía siguen remanentes. Tener una dictadura, ustedes lo saben, que tuvieron a Pinochet, esa sombra dura para largo en la cultura y en el inconsciente. Yo creo que todavía estamos bregando con los patrones autoritarios derivados de ese largo periodo de la dictadura. Entonces, las mujeres en los 60 y 70, que es un tiempo de inflexión, tienen una mirada más realista.
tienen una actitud desafiante, asumen lo que son. Entonces son creadoras, científicas, mágicas, obreras, poetas, amantes, deportistas, libertarias, andariegas, madres, oradoras, alertas, osadas, políticas, estrategas, son todo. O sea, es un periodo, por lo menos lo que se registra, lo que conozco yo en República Dominicana y lo que conozco de la región, es realmente un periodo de cambio. Ya tienen mucho menos expectativa en lo que van a recibir de los otros y están más puesta su mira en lo que pueden lograr, ¿no? Octavio Paz, para estar una mujer inmoldeable, con unas canciones hirientes. Le dicen la reina del desamor, la reina de la salsa, la reina del alma, la Gigi, la inmoderada. Entonces, una de las clásicas de ella es La Gran Tirana. Según tu punto de vista, yo soy la mala, vampiresa en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. Desencadenas en mí venenosos comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llevo hasta el alma, la gran tirana. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que el día en que te dejé, fui yo quien salí ganando. Búscalo en internet, porque la Lupe es para cortarse las venas. Es la reina del desamor. Es una mujer desafiante. Desde ese momento la mujer era sufrida, ¿verdad? Pues están surgiendo estas mujeres. Señores, yo espero que no quede grabada esas canciones, porque eso, yo desafino y soy fatal cantando. Mi ex marido me decía, mira, lo único que tú no puedes hacer es cantar, por favor. Pero es el tono de desafío de los 60, está muy bien reflejado en esta bachata y en esta Lupe. Pero en los 60 también, que está la lucha en República Dominicana contra los remanentes de la dictadura, y que se va a ver un periodo súper interesante. Para mí como novelista es el periodo más interesante. La semana próxima sale una novela mía, Bajo el sello de Alfaguara, que está ubicada en ese periodo, porque es un periodo de cambio, no solamente de lo que se ve político, es un cambio también de mentalidad, de la subjetividad, de la manera, de la vida interior de las mujeres, y de la vida interior yo creo que de todo el mundo, pero las mujeres inventan nuevas formas de lucha. Por ejemplo, está una foto de los 60, de las mujeres que están son las familiares de los hombres que están en huelga de hambre, de las parientes de los guerrilleros. El esposo de Minerva Mirabal, una de las que mataron, organizó una guerrilla y también fueron asesinados casi todos. Entonces, estas mujeres inician el movimiento estudiantil. De ese grupo era Yo Fragua. Se llamaba Pensamiento y Acción Unidos en Alma contra la Injusticia. Eso es una manifestación de Fragua en los años 60. Esto pueden ver las mujeres. Era muy importante. En los años 60 se produce un movimiento, lo que le decía, después de sofocar la revolución del 60, en el 62 se elige el primer gobierno democrático de República Dominicana después de la dictadura, el gobierno de Juan Bosch, que es derrocado. Las Fuerzas Armadas que estaban era la misma del dictador, y con la participación y el apoyo de los Estados Unidos, temeroso con lo que había ocurrido en Cuba, la Revolución Cubana, en todo este contexto de la Guerra Fría, el gobierno de Juan Bosch es derrocado y se inicia todo este proceso de lucha de vuelta a la constitucionalidad, y en el 65 estalla una revolución por la restitución de Juan Bosch y la vuelta a la constitucionalidad. Cuando la revolución estaba al punto de triunfar, llegan 42,000 marines norteamericanos, ocupan el país, de nuevo se da una resistencia, son valientes los dominicanos. Entonces, en esta lucha, en la guerra de abril de 65,
Esa es una manifestación de mujeres. Esta otra manifestación de mujeres de los comandos, de resistencia a la ocupación. Estos son, fíjense lo desafiante que son estas mujeres frente a los militares. Ahí tú pueden ver una manifestación de mujeres frente a una barrera de militares. Esa actitud que lleva esa mujer, la actitud de estas mujeres luchadoras de la Revolución del 65. Aquí vemos había de todo. Aquí vemos un matrimonio de uno de los comandantes con una de las mujeres luchadoras. Eso fue en plena revolución, ¿no? En todo ese periodo se da ese cambio interesante, y en los 70, que va en el escenario mundial, está el año de la mujer y luego la década de la mujer. Rosario conoce muy bien eso. Y las latinoamericanas y las caribeñas van a estar aportando a todo ese proceso en los eventos internacionales, en las discusiones nacionales. Empiezan las academias por primera vez a interesarse por el tema de la mujer. Esto es un seminario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se empieza a discutir en los medios de comunicación el tema si la mujer era objeto sexual o ser integral, el papel de la mujer, el papel de la mujer en la cultura, el papel de la mujer en la revolución, el papel de la mujer en la sociedad. Esos son los temas de ese tiempo, ¿no? Pero también son los tiempos de la represión. Sigue lo que se llamaron los 12 años de Balaguer, que todavía siguen los remanentes trujillistas. Esto del asesinato, ese año yo entré a la universidad 2 o 3 meses después. Aquí la universidad es ocupada por la policía, y esta muchacha, Sagrario Cira Díaz, por eso en mi novela Charamico la protagonista se llama Cira, es baleada. Este es el hermano de ella y otros estudiantes que la recogen en el campus universitario. Esta foto se convirtió en una foto emblemática de la resistencia estudiantil. Realmente, a los 12 años de Balaguer, de esa dictadura blanda, entre comillas, 66-78, y es que es el tiempo de las dictaduras militares en el Cono Sur, es el movimiento estudiantil que va a tener también en los obreros y en los campesinos, pero el movimiento estudiantil va a ser la principal resistencia. Un periodo que me tocó vivir. Era donde realmente se hacía resistencia abierta y se hacían manifestaciones permanentes. Había un gran movimiento por la libertad, por la democracia, se enfrentaba al gobierno abiertamente. No sé, yo ahora pienso y digo, pero ¿de dónde sacábamos este valor, no? Porque para uno andar a la carrera con una banderita en la mano y con 3 tipos con fusiles pisándole los talones a uno y uno saltando vallas, ¿no? Había que ser valiente. Se sigue debatiendo del tema de la liberación de la mujer en ese periodo. Este es el grupo de dominicanas, la de la maletita abajo soy yo, la maletita así, ¿no? Que va al primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Este encuentro también fue un hito. Después han seguido haciendo encuentros, pero yo creo que ninguno se pareció a ese. La que estoy sentada, esta. ¿Se ve? No, es que no se ve esta. La que estoy con la maletita apoyada, sentada en el suelo aquí, en el extremo derecho. Bueno, esto sí fue una cosa increíble, lo de ese encuentro, porque ese es lo que se llama un encuentro plural. Pues es la primera vez que yo vi mujeres lesbianas besándose, que había unos letreros que decían, las chicas buenas van al cielo, las malas van a todas partes, y cosas así, ¿no? Y realmente yo estaba bien jovencita y yo lo que era una militante izquierdista, que venía del liderazgo del movimiento estudiantil, y todo aquello fue sorprendente porque más de 200 mujeres, y allí había feministas radicales, feministas socialistas, indígenas, líderes de movimientos de mujeres negras, científicas, cineastas, guerrilleras, de los movimientos guerrilleros de Centroamérica y de Colombia. Había religiosas, de grupos religiosas. Había un grupo en República Dominicana que se llamaba Las Hijas Invisibles Cuestionan la Iglesia. Había mujeres pilotos de avión,
había mujeres feministas autónomas de los partidos. Allí se discutió el tema de la violencia como asunto público y yo creo que uno de los grandes aportes de las mujeres en el siglo XX fue visibilizar el tema de la violencia intrafamiliar y doméstica, ¿no? Y ahí se acordó lo del 25 de noviembre. Muchas escuchamos por primera vez derechos sexuales y reproductivos, como lo decíamos, veíamos las lesbianas y nosotros decíamos, bueno, medio escandalizada. Yo recuerdo que había un colectivo que se llamaba de Mujer y Salud de Puerto Rico, que en una asamblea de no sé cuántas hicieron una demostración del autoexamen de la vagina, pidieron una voluntaria, vino una voluntaria allí y nosotros, verdad, que éramos feministas, ni feministas, yo no me llamaba feminista, éramos luchadoras que organizábamos las mujeres en los barrios, en nuestros países, organizábamos las mujeres de los sectores marginales y eso era, y estábamos vinculadas a la izquierda. Debo decir que por lo menos en República Dominicana todo el feminismo de los 80, que va a ser el movimiento más significativo después de ese de los 30, vienen de la izquierda, vienen de la experiencia de la Guerra de Abril, lo mismo que pasó en el 24, unas y otras no vienen de la experiencia porque somos más jóvenes en ese momento, pero vienen de los distintos partidos, ¿no? Y solamente algunas feministas son independientes, pero esas vienen de las experiencias también sociales. Entonces, este evento fue extraordinariamente importante porque de ahí nos fuimos a hacer cosas en nuestros países. Por ejemplo, en República, ese fue el afiche del primer encuentro. Fue en diciembre de 1980, yo diría que era el 81. Bueno, realmente fue una experiencia increíble. De ahí llegamos nosotros a organizar eventos y jornadas o con el tema de la violencia, aunque seguíamos nosotras con nuestras feministas socialistas y otras que eran feministas autónomas. Y una cosa que yo aprendí a ver en ese momento, que el feminismo es algo que lo atraviesa a todos, o sea, las religiosas están planteando que las mujeres puedan ser sacerdotes y las otras están planteando que las mujeres puedan ser esto o aquello, pero estaban las líderes guerrilleras que no eran feministas propiamente. Pero esto fue realmente un escenario que a mí me parece que fue un momento histórico, porque además es un momento histórico que se vivía en Latinoamérica y el Caribe, un movimiento de tránsito de esas sociedades dictatoriales a sociedades un poco más abiertas, y me demuestra a mí una vez más que las mujeres prosperan en sus derechos y en sus avances en sociedades que si la sociedad tiene más libertades públicas, la sociedad tiene mejorías públicas, las mujeres las aprovechamos mucho más. Surgen cantidades de grupos de mujeres en República Dominicana en ese momento. Nosotras participamos, que ahí nos conocimos Rosario y yo, en el 85. En el 85 se celebra en Nairobi la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer. Esta es una imagen, una foto que yo tomé en ese momento. Ahí podemos ver que están, con esto de la lucha de las mujeres, que todo el mundo. Ahí estaban las musulmanas vestidas de blanco y las musulmanas vestidas de negro en esta foto. Y estaban 13,000 mujeres del mundo entero en Nairobi, discutiendo todos los temas habidos y por haber, ¿no? Esta es otra imagen que yo tomé en ese momento, que son mujeres masái que estaban allí en el escenario. También esta foto, yo no sé tú a ver si reconoce a alguien en Rosario, cuando íbamos camino a Nairobi, que iba un avión lleno de latinoamericanas de distintos países, nos paramos en Cuba a participar en un seminario sobre la deuda externa de América Latina, y Fidel se apareció un día a las 5 de la mañana a conversar con las latinoamericanas, y yo tomé esta foto. Tal vez algunas son identificables. En esos años empezamos nosotras a salir. Esto fue una visita, yo era la coordinadora de la Unión de Mujeres Dominicanas y nos invitó la Federación de Mujeres Chinas. Esta es una foto de ese momento, ¿no? Como le decía, la evidencia me dice que los grupos feministas de los 80 procedieron de la lucha social y política.
Se dio un gran debate entre feminismo socialista y feminismo de autónoma, y en realidad lo que yo afirmo es que en Latinoamérica y el Caribe, que puede ser un poco distinto a otros sitios, la lucha de las mujeres por su derecho nunca ha estado separada de la aspiración y el esfuerzo por justicia social, justicia económica y libertad. Ha estado unida intrínsecamente. En los 80, todos esos grupos que se forman, en República Dominicana se forman un montón de grupos. Empezamos a discutir el tema del conocimiento, de cómo la investigación tenía que cambiar de enfoque, de paradigmas, y se hacen eventos académicos donde participamos mujeres que veníamos de distintos grupos sobre técnica de investigación y metodología con un enfoque distinto. El tema de la prostitución, por ejemplo, por primera vez se empieza a hablar no de ese enfoque tradicional, sino de la esclavitud sexual femenina. Esto es un libro que sale en República Dominicana en el 86. Se revisan las estadísticas con una visión distinta y feminista. Por ejemplo, esto sale en el 87. Toda una lectura de nuevo de las estadísticas. Se inicia de manera coordinada ya lo que decía la lucha en torno a la violencia contra la mujer. Son las primeras jornadas que se hacen en el país. Esto fue en el año 83, creo. La que está con el micrófono soy yo. No es que estoy de protagonista. Lo que pasa es que la foto que tengo es esa, ¿no? Pero nosotros hicimos jornadas de la violencia laboral, jornadas de la violencia sexual, la violencia política, y eran grandes manifestaciones que hacíamos, eran grandes concentraciones en ese momento. El Día de la Mujer empezamos a generalizarlo. Nosotras íbamos con papelitos a todas las emisoras de radio explicando lo que era el Día Internacional de la Mujer y las obreras de la fábrica que fueron quemadas y tal y tal. Hoy todo el mundo lo celebra y ahora como que ha perdido su matiz de combativo que tenía, pero todo eso también ocurre en los 80. En el 95 también, esta foto que tomé en Beijing, es que en cada uno de esos eventos internacionales, las latinoamericanas y las caribeñas se han reunido, se han encontrado, han elaborado agendas comunes, y esta es una reunión en Beijing de la carpa de las latinoamericanas y caribeñas, ¿no? La letra se ve al revés porque es una diapositiva y yo la escaneé al revés. Pero ahí lo que dice, ¿qué? Creo que bienvenidas del Caribe y Latinoamérica. Ese es también en lo público y lo privado, democracia en la calle y en la casa. Sin participación de la mujer no hay democracia. Esas son consignas comunes en los 80 en toda América Latina. Y por último, yo me estoy extendiendo, pero esta parte no se la puedo dejar porque esa es la parte mía realmente. Esa es la que más me interesa. El precio de una vida interior auténtica. En la creación, estoy hablando en todas las facetas de la creación, hay una secuela de cambios, tensiones y desafíos. Gabriela Mistral decía, en vano se echa la red ante los ojos de los que tienen alas. Habla por sí mismo, ¿no? Toda esa conquista de la mujer, hay una parte que es invisible. Y que es una parte que a mí me parece que es esa parte de la subjetividad, de la vida interior, de la vida emocional de las mujeres, que ha sido muy poco estudiada, muy poco abordada. Ese conflicto que va a surgir entre la libertad y la relación de pareja, soledad, libertad. Cristina Pérez Rossi la escuché decir en el 92 en una feria del libro feminista en Barcelona. La siguiente anécdota, que la llevaban con 5 años, Cristina Pérez Rossi, la cuentista uruguaya, ella con 5 años la llevaban a casa de su abuelo, que tenía una biblioteca muy grande, y que ella se colaba a la biblioteca a hojear y a leer libros, y que un día su abuelo la pescó y le dijo, ¿y qué tú haces aquí viendo tus libros? Y ella le dijo, es que yo quiero ser escritora, abuelo. Y el abuelo le dijo,
¿cómo que tú quieres ser escritora? ¿Las mujeres no son escritoras? Y ella le dice, sí, pero yo he encontrado muchas aquí. Y el abuelo le dice, sí, pero todas se han suicidado. Y él no estaba muy lejos de la verdad. Rosario Castellano tiene la poeta mexicana, que es una escritora magnífica, tiene un ensayo que se llama Mujer que sabe latín, porque hay un dicho famoso, mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. O sea, que el conocimiento le cuesta a las mujeres soledad y penurias. No tiene marido ni buen fin. Tremenda amenaza, ¿eh? Los manuales de educación de señoritas del siglo XIX, los manuales ingleses, establecían a las muchachas que tenían que ocultar lo que sabían, porque si mostraban lo que sabían, los hombres se espantaban. Yo me pregunto si todavía no es un poco así. Y Abigail Mejía, esa feminista dominicana, de la Acción Feminista Dominicana, esta que levantó la Porvareda con el ideario feminista y todo, decía, el único talento, lo único que no se le perdona, o lo único que un hombre no le perdona a una mujer es tener talento, decía Abigail. Por algo llegó ella a esa conclusión, ¿no? Entonces, esas escisiones, esa ruptura, esos conflictos entre emoción y racionalidad, yo creo que han marcado todo un periodo. Simone de Beauvoir, ¿verdad? La filósofa, escritora, tal que conocemos, decía, la palabra amor no tiene en absoluto el mismo sentido para ambos sexos, y esta es una de las causas de los graves malentendidos que los dividen. Y decía una frase que yo creo que es mortal: el día en que sea posible para la mujer amar, no por debilidad, sino por fortaleza. Otros lo traducen: amar no con sus debilidades, sino amar con sus fortalezas. No escapar de sí misma, sino encontrarse a sí misma. No humillarse, sino reafirmarse. Ese día el amor será para ella, como es para el hombre, una fuente de vida. Mientras tanto, no lo es. Y eso es lo que vivieron las mujeres. Nuestras tres escritoras, en el caso de República Dominicana, las tres escritoras principales del siglo XX, nunca se les conoció parejas, solas toda la vida. Las maestras, por tradición, se quedaban solteronas. Y las que se casaban, como Salomé Ureña, fue prácticamente, se dice que Hosto murió de asfixia moral. Creo que fue Pedro Enrique Ureña que dijo, porque no pudo hacer la reforma educativa aquí, porque en República Dominicana se instauró un dictador cuando él volvió, en su tiempo. Entonces dice que él murió de asfixia moral, y yo digo que Salomé Ureña murió de asfixia emocional. No lo voy a contar toda la historia porque es larga lo de ella, ¿no? Evangelina Rodríguez, ya le dije, loca, terminó loca. Abigail Mejía se divorció, no sé si fue después de fundar la Acción Feminista Dominicana. Delia Weber se divorció con 4 hijos. Estas mujeres se lanzaron a cambiar el mundo, cada quien en su escala y visión. El viejo silencio y la oculta amenaza, que Sor Juana Inés de la Cruz es el mejor ejemplo, el tema de que fue silenciada. Fue silenciada por los poderes, el poder eclesiástico, el poder político, ¿no? Que no toleraban el brillo intelectual que tenía Sor Juana Inés. Pero ese silencio, y yo me pregunto si esa oculta amenaza no es el castigo sistemático que se inflige a las mujeres que tratan de cambiar, un castigo que inflige el poder. Un poder que es implacable, ¿no? Aida Cartagena Portalatín, tal vez la más importante escritora nuestra, que debo decirle que participó en la fundación de la Acción Feminista Dominicana en el 31. Participó en la formación de la Federación de Mujeres Dominicanas en el 60. Sin embargo, yo la entrevisté en los 90 y me dijo, feminismo, no, yo no tengo que ver nada con eso.
O sea, solamente yo, investigando, me di cuenta que no solamente eso, que había escrito como con 17 o 15 años, había escrito ya sobre los derechos de la mujer en la prensa, ¿no? En el año 52, Salomé describe lo que es, Aída Cartagena, describe lo que es realmente el costo del cambio que están haciendo esas mujeres. Con este poema que se llama Una mujer está sola. Una mujer está sola, sola con su estatura, con los ojos abiertos, con los brazos abiertos, con el corazón abierto como un silencio ancho. Y por ahí sigue. Es un poema breve que se considera una especie de manifiesto feminista, ¿no? Al final dice, una mujer está sola, sujetando con sus sueños, los sueños que le restan y todo el cielo de Antillas, o sea, todo el Caribe, ¿no? Pero una contemporánea con ella también va mostrando ese autodescubrimiento y esa libertad que está ganando las mujeres. Esta mujer fue valentísima, Carmen Natalia Martínez. Esa mujer escribió unas cartas a Trujillo que yo no le he visto con intelectual hombre le haya escrito. Sumamente valiente, desafiante. Fue líder de un movimiento de jóvenes en plena dictadura que se llamó la Acción Democrática Dominicana. Pero ella revela también lo que es autodescubrimiento y esa ganancia de libertad que van logrando las mujeres. Dice, aquí estoy serenamente vertical, cara al cielo, alma nueva, sin huellas de fósiles remotos. Y por ahí eso es un fragmento de uno de sus poemas. Es que entonces se dan lo que yo creo que son dos tendencias. Hay unas mujeres, como es el caso de Gabriela Mistral, aquí la tenemos, y de Aída Cartagena, que es esta nuestra, que es nuestra escritora principal del siglo XX, que se quedan solas. Nadie sabe lo que pasaron, nadie sabe lo que ocurrió más que lo que uno puede rastrear en su poema. Luego de Gabriela se conocen unas cartas que ella intercambió con otra mujer, ¿verdad? Pero de Aída Cartagena quemaron los papeles todo cuando ella murió, una de las hermanas, y no sabemos nada. Pero estas dos mujeres no fueron de las que se dejaron avasallar. Ellas se quedaron solas, pero se desarrollaron al máximo, su máxima capacidad. Es uno de los estilos. Otras viven el amor a todo riesgo. Y eso implica que la creación se da junto con una construcción y autodestrucción. Se da la libertad y se da el castigo. Una vitalidad pese a todo. Triunfan, son reconocidas. Esta que ustedes ven ahí es Julia de Burgos, puertorriqueña. ¿Qué pasa con esta mujer que va a ser una tendencia prácticamente? O sea, la Gabriela Mistral y Aída Cartagena son más bien excepcionales. Y la Irma Contreras, República Dominicana. Lo que va a pasar con la mayoría no es que se van a quedar solas, es que van a tener una vida emocional bastante desgarrada, ¿no? Antes del siglo XX, a las mujeres que eran distintas o que se desesperaban ante su situación, se les calificaba de histéricas. Hay toda una cantidad de teorías médicas sobre el histerismo de las mujeres, ¿no? Ahora en el siglo XX, lo que se va a decir de todas estas mujeres, que yo lo voy a mencionar más adelante, se va a hablar de fragilidad, de problemas psiquiátricos, desórdenes del ánimo, fascinación por la muerte, muerte prematura, suicidio. ¿Es una fatal coincidencia? ¿Cuál fue la magnitud del estrés al que fueron sometidas estas mujeres? ¿Eran ellas la escritura legible de la vida interior de las mujeres de su época? De desequilibrios en los cambios, desequilibrios porque cambiaban las mujeres, como le digo, pero no cambiaban las estructuras ni cambiaban los hombres. De los desafíos de ese estar en lo público y del dolor interior y de las dudas en lo privado. Estas dos mujeres emblemáticas, por ejemplo, Salomé Ureña, que esa que está en ese billete de 500 pesos, está con su hijo Pedro Enrique Ureña.
Esta mujer, dicen las crónicas, murió a los 46 años. El marido con sus amantes y todo, estudiando en París, y ella con los hijos, el instituto de señoritas, ya no tenía tiempo para peinarse, le dice, ya no tenía tiempo para leer un librito, le decían las cartas al marido, y luego cada vez un ataques consecutivos de asma hasta que muere. El marido era médico, en las últimas cartas ella le dice, cuando pudiste ayudarme, no lo hiciste y ya es demasiado tarde. Julia de Burgos, que el año que viene se celebra el centenario de su nacimiento, se habla de ella de inestabilidad psíquica, adicta al alcohol, cáncer, cirrosis hepática, muere a los 39 años, sola, la encuentran congelada en una de las calles de Nueva York. Estas son dos mujeres emblemáticas del Caribe hispano, ¿no? Julia de Burgos se considera la poeta más importante de Puerto Rico y Salomé Ureña se considera, bueno, yo digo madre de la patria, aunque no guste, pero es una madre de la patria, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con las más brillantes inteligencias femeninas del siglo? Yo digo una vida emocional que deja mucho que desear. Ya les conté un poquito lo de Salomé. Pero es que coincidencialmente pasa lo mismo con las otras mujeres que están en ese siglo, hasta el 60 por lo menos, en los otros países. Esta es Georgia O'Keeffe. Es una pintora extraordinaria y usted puede conseguir en internet la vida de Georgia O'Keeffe. Es sumamente interesante. Esa mujer termina tan desgarrada con la relación con el marido que le deja los cuadros de ella y la galería de ella, y él embaraza a una joven que atiende la galería, y la destrucción de Georgia O'Keeffe está que se va al desierto y se pasó la vida entera aislada pintando en el desierto. Pues es una de las grandes creadoras del siglo XX, la primera mujer que llega al Museo Metropolitano de Estados Unidos. Pero para poner los paralelos, ¿no? Pero vayámonos más cerca. Alejandra Pizarnik, la argentina. Miren sus poemas, esta lúgubre manera de vivir, la hija del insomnio. ¿Qué se dice de ella? Igual que Salomé Ureña, sufre de asma. Se sabe que el asma está muy relacionada a una enfermedad psicosomática, en buena parte está relacionada con el estrés y con estrés emocional. Sufre de tartamudez y que le llaman hispanofemia. Se suicida. 30 y pico de años de edad cuando se suicida. Tremenda poeta. Yéndonos a una lejos, Sylvia Plath. Estoy hablando de las más brillantes poetas del siglo XX. De ella dicen que era bipolar, ¿verdad? Esa también, una relación catastrófica con su pareja y con el padre de sus hijos. Y se suicida acabando de reunirse con él en un encuentro que ella pensaba que se iban a reconciliar, y que él le informa que tiene otra mujer embarazada. Y ella entra a la cabeza en el horno de gas y se suicida. Joven también, bueno, ¿qué edad tenía? 31, 32 años, una de las principales poetas. Rosario Castellanos, una mujer que es una escritora brillante, feminista, que es la que dice que debe haber otro modo de ser humana y libre, que no se llame los nombres que conocemos. Es el poema de ella, se los recomiendo. Esta mujer, la relación con el marido, con el tal Ricardo, está plasmada en un libro que se llama Cartas a Ricardo. Más humillaciones de lo que sufrió no puede sufrir una mujer, y siguió apegada a él hasta lo último, una destrucción emocional. Era adicta al Valium, sufría depresiones profundas, internamiento, y a los 40 y pico de años, que se entendía que ya estaba saliendo de esta situación, va de cónsul a Tel Aviv, y ahí supuestamente cambiando un bombillo se electrocuta. Queda margen a la duda si se electrocutó o se suicidó, ¿no? Alfonsina Storni, ¿verdad? Que la tenemos cerca. La de Tú me quieres blanca, me quieres de nácar, que sean, bueno. De ella se dice inseguridad, nervios y cáncer. El cáncer también es una enfermedad muy asociada a estrés, y sobre todo a estrés emocional, ¿no? Se suicida.
Virginia Woolf, una innovadora de la técnica narrativa que influyó García Márquez, y la autora de Una habitación propia, que se suicida. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? Bueno, Julia de Burgos, esta puertorriqueña, describió muy bien lo que estaba pasando con esas mujeres en un poema que yo le voy a recitar un pedacito que me sé. Seguramente cambio algunas cosas. Pero Julia de Burgos retrata muy bien ese conflicto entre esa mujer tradicional y la mujer nueva que está surgiendo, pero que ambas partes están en una misma persona. Ella se escribe un poema que se llama A Julia de Burgos. Era también nacionalista, anticolonialista, una mujer política, amiga de Juan Bosch. Dice, ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en versos doy al mundo tu yo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en tus versos no es mi voz, no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social, y yo, viril destello de la humana verdad. Tú, fiel flor de cortesanas hipocresías, yo no, que todo me lo juego a ser lo que soy yo. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti mandan el esposo, el cura, el modisto, el champán, el cielo y el infierno, y el qué dirán social. Que en mí no, en mí manda mi solo pensamiento, quien manda en mí soy yo. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las 7 virtudes, tras los 7 pecados, corran las multitudes contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Y esta misma mujer decía, yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra prometida se negaban a volver hacia atrás. Creo que son unos poemas que reflejan lo que es ese conflicto, esa decisión que se produce entre esas mujeres, ¿no? Y bueno, ya me he extendido demasiado, pero en los años 80 lo vamos a encontrar ese de los 60 hacia acá, aquellos que yo les conté que se dio en las que les canté, les mal canté, La sufrida y La gran tirana, ese desafío, esa actitud desafiante que ya no es esa sufrida, sino que ya es una actitud desafiante, va a hacer que las poetas y las creadoras de después del 60 ya no sea tan común todos esos desórdenes anímicos, esa propensión a la depresión, esa melancolía, ese desgarramiento y esa exposición tan fuerte a lo que hiciera o dejara de hacer el otro. La mujer que empieza a crear en los años 70 y en los años 60 es una mujer que va a utilizarlo todo, va a utilizar la investigación, va a utilizar la ironía, el humor, va a ser capaz de reírse de sí misma, va a explorar lo erótico, lo místico, va a ser una mujer que va a tener una pluralidad expresiva que la podemos rastrear en la cuentística de las caribeñas, por ejemplo, de las últimas 3, 4 décadas, aunque sí sigue hablando de una minoría cualitativa, porque en las antologías y donde quiera que usted encuentre van a ver que son 2 o 3 nombres, pero son unas mujeres que al contarse, al narrarse ellas, van a estar narrando la sociedad, van a estar narrando el Caribe, van a estar narrando la tradición, van a estar narrando los conflictos interiores, pero también van a estar narrando el autodescubrimiento, la vitalidad, una vida interior más rica,
unas relaciones cuando se dan de pareja mucho más vitales, una capacidad también de vivir a plenitud en la soledad y una capacidad de no conformarse ni de resignarse a ser humillada o disminuida o arrinconada mentalmente, sino que van a ser una mujer que van a estar desplegando unas fortalezas nuevas, y esas fortalezas nuevas vienen de autodescubrirse y de relacionarse. Por eso van a estar muchos también los temas políticos, van a estar también muchos los temas sociales, la crítica, van a estar los temas de científico, de ciencia ficción. O sea, esa era una mujer mucho más integral, mucho más desafiante, pero que aún al día de hoy sigue encontrando retos y obstáculos que hacen pensar muchas veces que toda esa idea que tenemos de la magnitud de los cambios que se han producido en un siglo, en cuanto a beneficio para las mujeres mismas, muchos de esos cambios han tenido también sus sombras, como es la sobrecarga de trabajo de las mujeres y la presión emocional y todo eso. Pero aún así, es imposible que las mujeres den marcha atrás. Esta frasecita yo la escribía en el primer libro que produje, y con esto quiero cerrar. Dice, ¿qué fue? En el momento en que se comprende el potencial de cambio de los seres humanos, la conciencia se desplaza por un nuevo umbral de la existencia. Algo es seguro, no hay vuelta atrás. La actitud que proyectan las mujeres es esa. No hay vuelta atrás y solamente es posible que hagamos juntos una sociedad en la que podamos vivir más felices y en la que podamos tener una vida rica, solidaria, llena de lazos comunicantes con los otros seres humanos, pero que al mismo tiempo podamos tener una vida interior auténtica. Las caribeñas, les puedo garantizar algo, son mujeres muy valerosas, de mucho coraje. Bueno, gracias.